Muy buenos días, Elena, ¿qué tal? Un saludo. Gracias, Mario, por siempre compartirnos estos temas relacionados a la economía, desglosarlos y sobre todo por los anuncios que ha dado el gobierno federal, en este caso el de quitar los aranceles para combatir la inflación y pues que también Estados Unidos, en este caso, dio a conocer que restablecerá los vuelos con Cuba y suspenderá el límite de transferencias, temas muy relevantes que están ocurriendo a nivel internacional. ¿Cómo ves primeramente el tema de quitar los aranceles? Bueno, hay que recordar que en estos momentos a nivel mundial hay una escalada de la inflación importante. Entonces, aquí dentro del marco o el pacto que firma el gobierno federal, pues hay una serie de acciones encaminadas a mitigar estas presiones inflacionarias. Recordar que la inflación no es otra cosa que el aumento de los precios, y se puede medir según varios tipos de métricas. Las más importantes son la inflación al consumidor y la inflación al productor. Aquí tenemos que la reducción de aranceles pues va a permitir la importación de ciertos productos a un menor costo desde el punto de vista mexicano. Principalmente va a ser granos, ¿no? Granos, que es uno de los productos o son uno de los productos que más han aumentado del precio, derivado de que Rusia y Ucrania son dos de los graneros del mundo, ¿no? Uh-huh. Aquí en Sonora, pues irónicamente puede beneficiar un poco a los productores, un precio más alto del trigo, pero al consumidor pues le afecta bastante a su bolsillo. Entonces, en teoría, lo que esperaríamos que suceda es que esta disminución de aranceles ayude principalmente a países centroamericanos a exportar granos a México, ¿no? Hay otra serie de productos que también tendrán un arancel más bajo. En estos momentos lo que se espera es que donde hay más presiones, que es en el campo y en los alimentos, es donde damos el mayor efecto. Y sobre todo, qué bueno que destacas este punto, Mario, el tema de la situación internacional, porque de pronto se pierde a veces y se piensa que este tema de la inflación, el aumento de precios, es algo que solamente está ocurriendo en México, pero no, es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Sí, son varios los factores que pueden estar ocasionando esto, al menos tres. Uno es la expansión monetaria y fiscal que vio el mundo a raíz de la pandemia para hacerle frente y que muchos hogares no cayeran en la pobreza, lo cual pues fue un éxito, pero también crea un exceso de lasitud, de condiciones pues digamos benévolas para que eventualmente haya un digamos descalce entre la demanda bajando fuerte y la oferta, que es el segundo punto que habría que tocar, porque a raíz de la pandemia pues hubo muchas disrupciones y muchas interrupciones en las cadenas de suministro mundial. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, algunos puertos saturados. Eso lo que hace es que evidentemente pues los productos tarden más en llegar, y además el costo del traslado, el transporte, pues ha aumentado de precio, lo uh-huh. cual implica que los productos al momento de llegar a los anaqueles minoristas pues lleguen con un precio más elevado, ¿no? Eso es el segundo factor. Y el tercero, que es el más reciente, es la guerra ruso-ucraniana, uh-huh. que ha tenido efecto particularmente en las materias primas, ¿no? Ya mencionaba los granos, pero también en minerales, metales y en combustibles, porque Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y de gas. Entonces, uh-huh. juntando estos tres factores, pues sí estamos viendo, pues es común ya estar viendo récords de 30, 40 años de inflación en varios países del mundo, ¿no? Y hablando de conflictos internacionales, Mario, sabemos que es histórico, pues estos conflictos que de alguna manera siempre ha tenido Estados Unidos con respecto a Cuba, y sobre todo que cuando se dio el tema de la pandemia por COVID-19, sabemos que en muchos países pues se prohibió el vuelo, los vuelos. En este caso, Estados Unidos restablece nuevamente los vuelos con Cuba. ¿Cómo ves esta noticia, sobre todo por el contexto internacional que estamos viviendo y también la situación que se dio al hecho de que no fueron invitados a la Cumbre de las Américas? Sí, bueno, las podemos tomar con un poco de reserva y hasta con suspicacia, ¿no? Porque uh-huh. el anuncio se da previo a la Cumbre de los Países de América, y a raíz de que México y también ya han unido otros países como Honduras, como Bolivia, a la presión de que asistan países de América, no únicamente los que Estados
Unidos decide o palomea, y esto pues ahora se da a raíz de quizá esa presión. También hay que recordar que ya inicia el periodo electoral en los Estados Unidos, y este tipo de medida puede en general enviar un mensaje de que la política exterior hacia América Latina no está totalmente olvidada. La verdad es que si no está totalmente olvidada, está cercano a ello. Joe Biden no ha prestado mucha atención a América Latina. Y lo otro es que hay que recordar que hay una comunidad de cubanos muy importante, particularmente en Florida, y Florida típicamente es ganada por los republicanos. Entonces estas medidas podrían, al digamos, flexibilizarse un poco el envío de remesas, los viajes a Cuba, podría ser bien tomada por los cubanos radicados en Florida, y eso ayudar al estado, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que las medidas distan mucho de ser lo que todos esperamos, que es que el embargo comercial pues se acabe, y es un pequeño paso, ¿no? Simplemente se revierten algunas medidas tomadas por la administración Trump, pero en general la administración, por ejemplo, de Obama tuvo mucho más acercamiento a Cuba, cosa que no hemos visto con Joe Biden, ¿no? Incluso en este sentido también la opinión de Cuba, quienes calificaron pues que estas medidas anunciadas por Estados Unidos son un paso limitado en la dirección correcta. ¿Tú crees que realmente es un paso limitado? ¿Pudiera considerarse pues un gran paso o simplemente algo que se tenía que dar? Es un pasito, ¿no? Es un pasito, no sé si se tenía que dar, hay otras cosas que se tienen que dar también antes, pero quizá esto pueda ser señal de buena voluntad, de que quizá la presión internacional pues tiene efectos también en los presidentes de los Estados Unidos. Sí, a Joe Biden le interesa demostrar que pues no hay letargo total en cuanto a relaciones exteriores hacia América Latina y Cuba, y en este sentido pues es una pequeña muestra de, insisto, de buena voluntad, pero es muy corto de lo que necesita la isla de los Estados Unidos para pues mitigar los grandes estragos que ha causado, por ejemplo, el embargo y otras medidas que ha tenido Estados Unidos hacia la isla. Hay que recordar que todavía tienen una prisión en Guantánamo que bueno, es una cárcel que no reconoce el estatus jurídico de las personas que están ahí. Es en términos legales, esa cárcel prácticamente es similar a como trataban los nazis a los judíos, ¿no? Al no reconocerles un estatus jurídico. Entonces, esa es otra área de oportunidad que tendría que avanzar un poco Estados Unidos en los siguientes años, ¿no? Totalmente. Mario Campa, por último te pregunto, ¿cómo ves el tema de suspender el límite de transferencias? Sabemos que lo económico es muy importante también. Sí, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que las remesas pues son principalmente importantes para las familias. En términos macroeconómicos pues no tienen tantos efectos, depende cómo se utilicen esas remesas. Aquí en México, por ejemplo, se utilizan más que nada para el consumo básico de los hogares, lo utilizan como complemento del ingreso laboral. Muchas personas trabajan, por ejemplo, menos horas gracias a que tienen un poco más de ingresos derivados del envío de remesas, y muy poco se va a inversión, ¿no? También en algunos casos eso podría generar un poquito de presión inflacionaria, pero bueno, en general pues sí tiene un impacto positivo en las familias, ¿no? Por supuesto. Mario Campa, te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado estos temas y también darnos tu punto de vista en este contexto internacional que estamos viviendo. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a pausa y regresamos en Sonora Noticias AM.